hasta que salgan los jóvenes. Mientras vayan abriendo su Biblia, Efesios capítulo 1, versículo 3. Casi hoy va a ser un pequeño estudio, bueno, ni tan pequeño, pero van a tener que esperar un poquito más de lo normal si quieren salir más bendecidos. Fue un poquito largo esta enseñanza, voy a procurar hacerlo lo más pronto, lo voy a casi estar leyendo, entonces vayan agarrando bien los puntos y si algunos quieren, hay algunos versículos a anotar, anótenlos para que después los lean. 1:3 es bueno, vamos a darlo mejor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y nos sigue hablando más sobre esta parte, pero nada más quiero tomar estos versículos para de ahí empezar a exponer esta enseñanza. Padre, te damos gracias, pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, en cada corazón, en cada hijo tuyo, Señor, abra su entendimiento, que se llene, Señor, de esta palabra, así como nos llenamos, Señor, de tu adoración, de tu alabanza, llegando, Señor, a este día tan especial como tu sábado, Señor, que escogiste, Señor, como el día tuyo, Señor. Así también queremos hoy, Señor, que esta palabra, Señor, llene los corazones como llenaste, Señor, en la adoración por tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Dice aquí la palabra claramente que nos escogió. Primeramente nos bendijo con toda bendición espiritual. Y si ya desde ahí nos está marcando de qué forma, de qué manera tenemos esa bendición espiritual, se está refiriendo a bendiciones del cielo. No solo, aunque nos da lo material también, pero nos está dando una referencia a bendición espiritual en el reino de los cielos. Y luego dice, en los lugares celestiales, está muy claro, ¿no? Entonces vamos a ir entendiendo ya desde ahí. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Bien, quiero decir rápidamente, porque está un poquito largo y espero que lo puedan captar, porque fue una bendición entender esto. Primeramente, tenemos tres partes, no solamente partes, sino que somos nuestra existencia aquí en la tierra, ¿verdad? Mire, tenemos tres partes de una existencia. Primeramente, la primera etapa, y ahorita lo van a ir discerniendo más a través de los versículos, la primera etapa que venimos del cielo también. Nuestras almas fueron creadas. ¿De dónde vienen las almas? De Dios. Las almas vienen del cielo. Somos creados por Dios. Primera etapa, estamos en el cielo. Segunda etapa, el Señor nos envía a la tierra como hombres a través de un cuerpo. Ya un alma que teníamos desde la eternidad con el Señor, pero nos envía a la tierra y nos da un cuerpo. Mientras estamos en esta tierra, esta parte de esta existencia, somos hombres con cuerpo y alma. Después, una vez que acabemos nuestro tiempo aquí, seguiremos existiendo, ¿dónde? En el reino de los cielos. La siguiente parte donde vamos a vivir como hijos de Dios a través del Espíritu Santo, del alma y un cuerpo que inmortal. Entonces, dan cuenta, hermanos, de que tenemos nuestra preexistencia primero en el cielo, luego en la tierra y finalmente en el reino de los cielos. Si el Señor dice que nos escogió, ¿para qué nos escogió? Dice, desde antes de la creación del mundo.
Y hay más versículos para comprobar esto, ¿verdad? Para ser su iglesia, su esposa, sus hijos de Dios. Aquí dice, ¿verdad? Y nosotros ya lo entendemos como cristianos. Hemos continuamente escuchado esto. ¿Para qué nos escogió? Dios ha hecho la creación a todos los hombres, pero no a todos los escogió para ser su esposa, para ser sus hijos de Dios. Ya lo sabemos, ¿no? Que escogió a cada uno de ustedes y a mí para este fin y propósito. Nos creó y nos escoge para esto, para ser hijos de Dios. ¿Dónde estaban nuestras almas? Dice, escondidas en Cristo Jesús. Es un misterio, sí. Pero nuestras almas creadas por el mismo Padre y por el mismo Jesucristo estaban en Cristo, escondidas en Cristo nuestro Señor. ¿Y por qué nos envía el Señor con un cuerpo de carne a la tierra y al mundo caído, como decía Anis? Esta fue una de las preguntas que todos nos podemos hacer, sobre todo ya cuando entendemos que nuestra existencia ya fue hecha en el cielo. Entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo aquí? ¿Para qué nos envía Dios a la tierra? Y ya con un cuerpo, ¿no? Y ahorita lo vamos a ir viendo al final. ¿Para qué nos envía el Señor con un cuerpo de carne a la tierra caída y pecadora y bajo el reino de Satanás? Entonces decimos, ¿cómo? Por eso decimos, Señor, ¿cómo está este plano? ¿Qué? ¿Para qué nos tuvo que mandar a la tierra? Que bajo el poder aún del pecado y del diablo, siendo almas puras, que no conocíamos el pecado, ahí estamos en la presencia del Señor, y nos envía a la tierra bajo el poder del pecado y del diablo. Y creo que en el Evangelio de Juan 17, ahí habla mucha revelación sobre este tema y sobre este punto. Juan 17 nos envía, primeramente dice, a la tierra. ¿Con qué fin y propósito? Ahorita lo vamos a ir discerniendo. Somos sus hijos, somos su esposa. Juan 17, vamos a seguir viendo el capítulo 17, pero ahorita tomando esto, dice que Él nos envía también a la tierra. ¿Con qué propósito? Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, ¿quién lo envió al Padre? A Jesucristo al mundo, el Padre. Como tú me enviaste, refiriéndose al Padre, al mundo, así yo los he enviado al mundo. Dios tuvo un propósito de enviarnos al mundo. Y aquí nos está diciendo que Él nos envió a la tierra. Y claro que el Señor ya sabía esto, que íbamos a estar viviendo bajo el reino del diablo, el pecado. Y Él dice que Él vino a buscar, fue enviado por el Padre a buscar, a salvar a sus ovejas perdidas, a cada uno de nosotros. ¿A qué fue enviado Jesucristo a la tierra? Del Padre, a buscar y a salvar sus ovejas perdidas. El Señor así lo quiso que fuere. Es un gran misterio, sí, pero Él sabía que dicen, también ahorita lo vamos a ver en San Juan, Él dice que ninguno de sus ovejas, hijos, se iba a perder, a pesar de que nos envía a un lugar peligroso, lleno de pecado, de maldad y todo. Una vez que el Señor nos salva, Él lo dice, ¿no? ¿Quieren verlo ahí en San Juan 17? Dice 11, 17, 11, dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y voy a ti, Padre Santo. Y aquí viene otra vez, esto síganlo tomando en cuenta, a los que me has dado, ¿verdad? ¿Quién? El Padre nos dio al Hijo. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. ¿Cuándo nos dio? No solo aquí en la tierra, desde antes de la creación, fuimos dados al Hijo por medio del Padre. Y la cuestión es, ¿para qué nos envía acá abajo, verdad? Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. O sea, el Señor sabe, nos envía acá, pero sabe que también, a pesar del peligro, de las pruebas y todo, un compromiso, y es una parte de Dios, cuidar, guardar a sus ovejas hasta el final. Entonces, Él sabía que ninguno de sus ovejas, sus hijos, se iba a perder, y el Señor lo dijo.
primero de él mismo, que él estuvo en la gloria del Padre. En el versículo ahí mismo en San Juan dice, San Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Desde luego el Señor nos está aquí mostrando que Él estuvo en la gloria del Padre antes que fuese creado el mundo y el universo, ¿verdad? Sabemos que el hombre no entiende, no comprende esto, nosotros ya lo entendemos, lo comprendemos. Fíjese, nosotros sin un cuerpo de carne, estábamos en el reino de los cielos. El Señor estaba en el cielo también, pero al venir a la tierra tuvo que tomar un cuerpo de carne. Solo alma y espíritu, el Señor Jesucristo, y luego un cuerpo. Y ahorita vamos a probar que nuestro Señor Jesucristo también tuvo un alma. Y Jesucristo regresa al Padre de donde venía y estaba. Vino con un propósito, acaba su propósito, y ¿a dónde regresa? Al Padre. Dios nos escogió, nos crió y determinó hacer a todos los hombres almas. Pero para ser hijos de Dios, solo aquellos que el Padre escogió para ello y los dio a Jesucristo para ser rescatados. El Señor eligió y escogió a quienes serían hijos de Dios. Vamos a ver otro versículo, Romanos 8:28. Sabemos que estos versículos son muy conocidos de parte de nosotros. Al final se va a comprender mejor el mensaje. Estoy dando versículos para primeramente comprobar que nuestra primera preexistencia como almas estuvo en el cielo y que después estuvo en la tierra y finalmente en el reino de los cielos. Romanos 8:28, que todos lo hemos leído mucho. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, ¿cuál fue el propósito de hacernos hijos de Dios? Son llamados. Porque a los que antes conoció, vuelvo a referir aquí, un conocimiento de los hijos de Dios, antes conoció. ¿Y cómo nos conoció? Pues nos tenía ya creados en una alma viviente. Dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Otra vez nos vuelve a decir que el Señor nos conoce desde antes de la creación. ¿Y qué es lo que nos conoce? Un alma que Dios creó para Él. El ser hijos de Dios ahora nos hace ser hijos de Dios el Espíritu de Dios. Tenemos una imagen y semejanza de Jesucristo. La semejanza está en relación al alma y la imagen está en relación al Espíritu. Ahorita lo van a comprender. Se puede entender cuando una vez que hace el Señor las almas de los hombres, los escoge, los aparta, aquellos que el Señor quiso para que fuéramos hijos de Dios. Y una vez que nos rescata en la tierra, manda a su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, con el cual nos diferencia de las demás almas de los hombres. ¿Qué nos diferencia? Todas las almas son iguales, tenemos las mismas capacidades, atributos, todas las almas. Pero ¿qué es lo que nos diferencia de las demás almas de su creación? Es el Espíritu Santo. Nos hace y nos da la adopción de hijos de Dios. Gálatas 4:1, ahí está muy clarito. Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos, sino que está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, y no está hablando solo de Israel, hermano, está hablando de su iglesia.
Cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, aquí está, la adopción de hijos, la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. O sea, la diferencia que hace ahora el Señor aquí con la gente y el mundo no está en relación a las almas, está en relación al Espíritu que Dios envía a cada hijo de Dios. Y esa adopción, esa promesa del Espíritu nos hace ser hijos de Dios. No todos los hombres fueron escogidos para eso. Todos los que el Señor escogió de antemano, esa promesa se tiene que cumplir primero por medio de Jesucristo. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, en Juan 16, 25, pero yo que son unos versículos, apúrenle porque si no se quedan atrás. 16, 25. Es que es necesario, por lo menos para captar un poquito más, pues no está tan fácil. 16, 25. El Señor ya les estaba refiriendo y les estaba hablando. Todavía ellos no tenían el Espíritu Santo, pero estaba el Espíritu Santo con ellos en Cristo y les revelaba todas las cosas. Dice estas cosas, os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, y esto también a nosotros, hermano, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre, acerca del Padre. El Señor nos está ahora a través del Espíritu Santo revelando. El Padre envió al Hijo Jesucristo para rescatar a sus hijos y luego regresar al Padre que lo envió, terminando su obra redentora. Dice aquí claramente que nos anunciará, hablará acerca del Padre. ¿Cómo podremos nosotros conocer y saber todos los planes, todos los decretos, todo lo que Dios quiere? A través del Espíritu y su palabra. Mientras no viniera el Espíritu Santo al hombre, en primer lugar no podían ser hijos de Dios, solamente son almas vivientes. Hasta que viene el Espíritu Santo somos adoptados como hijos. Dice, el Padre envió al Hijo con este propósito. Dice que claramente nos anunciaría, hablaría acerca del Padre por el Espíritu Santo. Y dice también que en este caso, que cada uno de nosotros hemos creído que Jesucristo salió de Dios, del Padre, salió del Padre y ha venido al mundo. ¿Para qué? Para rescatar a los hombres que el Padre escogió. A eso vino, a rescatar a los hombres que el Padre le dio, escogió aquí en la tierra. Y dice otra vez, dejo el mundo y voy al Padre. Dejo el mundo y voy al Padre. Y luego regresamos al capítulo 17. Ya estaba revelado por el Señor Jesucristo que solamente, 11:25 primero de Mateo. 11:25 de Mateo, primero. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. El hombre no puede comprender que nuestra creación no ha sido solo terrenal y que solo es de aquí. No, nuestra creación empieza desde arriba. Dice, escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Aquí viene. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo.
y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Un conocimiento que solamente podemos recibir por Jesucristo y por su Espíritu Santo. Dice que solo el Hijo, solo Él puede conocer y glorificar al Padre. Y hoy nos ha dado el Espíritu Santo con este fin y este propósito. Dice Él que ya nos hablaría claramente en relación al Padre. Nosotros, ¿por qué nos gozamos en la presencia de Dios? ¿Por qué ahora podemos entender y comprender? Porque nos dio el Espíritu Santo. Porque solo el Hijo, dice, el Hijo puede conocer y glorificar al Padre, como fue el Señor Jesucristo. Solo los verdaderos hijos de Dios van a glorificar al Padre en espíritu y en verdad, no a través solamente de la carne o del alma humana y sus capacidades, sino a través del Espíritu. A Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Y una vez que somos hijos de Dios, ¿de dónde viene esa adoración de los hijos? Al Padre. Del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. No es de tu propia capacidad humana, carnal, mental, de tu sabiduría. Es del poder del Espíritu Santo quien da a conocer al Padre. Dice, como le diste potestad sobre toda carne, dice, ¿para qué? Para darnos vida eterna. Ahora, a darnos vida eterna, esto está otra vez regresando a San Juan 17. Darnos vida eterna. ¿A todos los hombres sin excepción? ¿No? Muchos todavía tienen ese concepto, ¿verdad? De que todos los hombres van a ser salvos. No, sin Cristo ningún hombre va a ser salvo. Para darnos vida eterna, no a todos, sino a aquellos a los que el Padre escogió de antemano, a cada uno de nosotros, pero a los que le diste, dice Jesucristo, para tener vida eterna, perdón y salvación. El Señor en el 17:5, vamos a seguirlo leyendo, Juan 17:5, 17:5. Dice ahí, he manifestado, fíjese aquí, todo esto está muy clarito ya, como ya el Señor estaba revelando de antemano lo que el Padre ya había hecho con cada uno de nosotros. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿A todos? No. Aquellos que el Padre le dio de antemano, ¿sí? Y que nos envía unos para acá y otros allá, pero estamos aquí. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran. ¿Cuándo? No cuando llegamos aquí a la tierra, exactamente. Y cuando recibimos al Señor, no. Desde antes de la creación ya éramos del Padre. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿O no conocemos esto nosotros? Que todas las cosas que nos ha dado proceden del Hijo, del Padre. Cosa que el mundo no puede entender esto. Porque tus palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Ya han conocido verdaderamente que salí de ti. Como nosotros también salimos del Padre y del Hijo. Ya han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Más claro no puede ser. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. El mundo que no tiene el Espíritu de Dios, ¿verdad? Está separado de Jesucristo. Son almas vivientes y Dios tiene misericordia, pero no son hijos de Dios, dice. Sino por los que me diste, ¿Y quién se los dio? El Padre. ¿Desde cuándo nos dio con el Hijo? ¿Desde cuándo? Desde antes de la creación. Bueno, pues no te acuerdas, no, porque nos mandó y nos dijo, no se van a acordar. Aunque, bueno, ya para qué les digo. Pero dice, no ruego por ellos, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y ya nos sigue hablando, ¿verdad? Dice todavía en el 11, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Sí? ¿Cuántas veces repite esa palabra? Y sigue repitiéndola, la sigue repitiendo. Dice a los que me diste, a Jesucristo,
para tener vida eterna. El Señor revela aquí su eternidad, donde en el reino de los cielos de Jesucristo, al lado del Padre, antes que el mundo y la creación existiera, igual como nosotros, antes de que todo existiera, ya existíamos en Cristo. Dice que el Señor tenía que dar a conocer el nombre del único Dios verdadero, y lo hizo a los hombres que del mundo, dice, me diste. Tuyos eran desde cuando fuimos del Padre, cuando nos convertimos, como muchos pensamos. No es que ya, desde que nos convertimos, cuando el Señor toca, sí, ahí viene un cambio, una transformación y continúa. Pero ya desde antes pertenecíamos a Dios, ¿entiende, no? ¿Cuándo? Desde allá. Entonces, todo este conocimiento Dios nos lo da, porque qué confianza y seguridad te da que esa salvación, ¿verdad? Ningún hijo se va a perder. Hay una doctrina que dice que se van a perder. Bueno, los que no son de Cristo ya se van a... Pero Dios no puede perder a ningún hijo de Dios verdadero. ¿Me entiendes? Dice, sino desde antes de la creación del mundo ha conocido, creído que salí, viene de Dios y regresa al Padre. Dice, no ruego por todas las almas de los hombres, sin excepción, sino por las que el Padre le dio a Jesucristo. Y no solo en esa generación, ¿no? Sino más adelante dice, a todos aquellos hasta que venga el Señor Jesucristo a la tierra en gloria. Sino por los que me diste, repite el Señor, el Padre se los dio al Hijo Jesucristo para primero salvarlos, rescatarlos del reino de Satanás y luego hacerles hijos suyos. Dice, porque tuyos son. Y luego ora diciendo, guarda, cuida a los que me has dado en tu nombre. Claro, imagínense, ¿no podrá el Señor guardar a sus hijos, hermano? Imagínense, por favor, ¿verdad? ¿Cómo no va a poder guardar en tu nombre? Dice que Jesucristo, su ministerio, obra, y hay más versículos, pero no podríamos ver todos, fue también guardar a los que el Padre le dio. Él sabía que esa era también su labor, una vez rescatados, era cuidarlos, conservarlos. Como dice, solo el Hijo de perdición. Entonces, es parte de la vida del ministerio de Jesucristo. Él no puede perder a ninguno de sus hijos. Él los vino a salvar. Y dice, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, porque no era hijo. Dice, ahora voy a ti. ¿A dónde? Al Padre. Ahora voy a ti, Padre. Tenemos que ir también nosotros, regresar, una vez que termine nuestra labor, nuestra obra, nuestro ministerio que Dios nos dio, y a cada quien le dio algo, el Padre, también venimos y salimos de Dios, venimos al mundo, y ya nos manda con un cuerpo de carne, y regresa, y dice en el versículo 24, lo que sigue revelando en su oración, aquellos que me has dado, aquellos, versículo 24, dice, aquellos que me has dado, todo esto, la oración final del Señor está revelando esto, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria, que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Claro, a eso vino a salvarnos y no a dejarnos aquí, sino finalmente llevarnos ¿con quién? Con el Padre y con el Hijo. Llevarnos allá con el Padre y con el Hijo. Entonces, aquí dice, aquellos ya lo vimos, ya bien. Estamos viendo eso, que necesitamos la adopción, el Espíritu Santo de adopción para ser hijos de Dios. Y aquí una cosa, ¿desde cuándo nos dio al Hijo? Desde la eternidad, para que nos rescatara y diera su Espíritu Santo de adopción en la tierra, no en el cielo. Aquí donde viene una revelación. El Espíritu Santo no nos lo va a dar en el cielo, ya nos lo dio en la tierra. Desde aquí en la tierra, no en el cielo donde estábamos en almas con el Padre, pero necesitábamos la unción, tener el Espíritu Santo para ser hijos de Dios, no conforme a la carne, al alma, sino al Espíritu de Dios. Y esto solo lo tuvimos, lo recibimos hasta que venimos a la tierra en alma y cuerpo de carne, pero sin tener el Espíritu Santo del Padre para hacernos hijos.
solo lo recibimos en este reino de la tierra, en este mundo, cuando nos envió el Padre a la tierra y el Padre nos da al Hijo, a Jesucristo, y recibimos primeramente su perdón por su sangre y después recibimos el Espíritu de adopción que nos hace ser hijos de Dios. Ya acabamos de ver. ¿Y qué nos dice en Romanos 4? Ya usted, 14. Todos los que son hijos de Dios, ¿qué? Son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Romanos 8, 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿A dónde cree que nos va a llevar el Espíritu? ¿A María? ¿A Pedro? ¿A los mormones? ¿A los testigos? ¿A cualquier otra secta o lugar? El Espíritu Santo, ¿a quién nos va a llevar? Al Hijo. Hay otros versículos, pero en otra ocasión los vemos. Y de todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, dice que tenemos que recibir y que recibimos el Espíritu de adopción de Dios. Él es quien nos hace ser hijos de Dios cuando recibimos el Espíritu de adopción. Por lo cual clamamos, Padre, Papito. Dice, el Espíritu Santo da testimonio. Este es testimonio ¿a quién? A nuestra alma, de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Él es el único que nos da, testifica y nos dice, no el mundo no entiende. ¿Cómo que dice el mundo y dicen los hombres? Todos son hijos de Dios, no es cierto. Los hijos de Dios son los que hemos recibido a Jesucristo y los que el Padre escogió de antemano para ser hijos de Dios y darnos el espíritu de adopción. No lo teníamos. Él es el único que nos da, testifica de que somos hijos de Dios, no tu propio ser. Ahora entendemos por qué aquí fue. Entonces la verdad, yo decía, Señor, ¿para qué nos mandaste para acá? ya no quiero, la verdad, ¿a poco quiere seguir estando aquí usted? Solamente que sea del mundial. Pero todos los hijos de Dios lo que anhelamos es que ir a la casa, ir al Padre, estar con el Señor. ¿O no es cierto? Pero claro que los que no han renacido espiritualmente aman el mundo y lo que quieren es el mundo y vivir en él, porque no han tenido la promesa del Espíritu Santo. Pero todos los hijos de Dios, hermano, clamamos por ir con el Padre. Realmente, digo, afortunadamente eso es. Entonces decía, Señor, ya no quiero estar aquí. Ya no los aguanto. La verdad. Y ahí fue entonces la respuesta que veo que como el Señor, ahora entiendo por qué venimos a la tierra enviados por Dios Padre, nuestra alma en un cuerpo de carne. ¿Saben para qué? Aparte de ministerio y trabajo y todo. ¿Para qué? Aquí lo estamos viendo. Para recibir el Espíritu Santo de adopción como hijos de Dios. Si no hubiéramos sido enviados a la tierra como alma y cuerpo, nuestra alma seguiría estando allá, pero no seríamos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo lo envió aquí en la tierra. Si no entienden esto, pues ni modo, ¿verdad? Pero pídanle a Dios. Pero entendí, ay, Señor, entonces para eso nos enviaste. Ay, no, entonces envíame más. Me quedo hasta que quieras. Me quedo hasta que quieras. ¿Por qué? Porque ahora ya entendí que si nos hubiera dejado como almas vivientes en el cielo, no hubiéramos recibido la promesa de ser hijos de Dios, porque el Espíritu Santo nos lo da aquí. ¿Dan cuenta? Glorifiquemos al Señor, démosle gloria a Dios. No desmayemos porque ya el Espíritu Santo, ahorita finalmente digo eso, cosa que no teníamos en el reino de los cielos. En el reino de los cielos fuimos hechos alma. Por eso desde el principio está con Adán. ¿Qué le dio a Adán? Alma viviente. No dice que le dio espíritu vivificante. El espíritu vivificante vino con Cristo, ¿verdad? Entonces, para recibir el espíritu de adopción como hijos de Dios, cosa que no teníamos en el reino de la cielo, nuestras almas antes de ser enviadas a la tierra, para esto nos envía el Padre, para recibir el Espíritu de Jesucristo, de Dios, de adopción, de hijos de Dios, misterio. Sí, es un misterio.
Pero entendemos que los ángeles no tienen el Espíritu de Dios, son espíritus, pero no tienen el Espíritu de Dios. Las almas que estén allá, aunque sean almas, o como todas las que hay aquí ahorita, sin el Espíritu de Dios, son almas vivientes, son una creación de Dios, y Dios tendrá misericordia de ellos, y sabrá lo que Dios quiera hacer. Un punto que debemos aclarar es, aquí viene, esto es importante, todas las almas son creadas, son parte del ser de Dios mismo, son una parte de su ser, de su esencia, de su naturaleza de Dios Padre, creada. Dice, apunten ese versículo en Job 12:7, dice que todas las almas son hechas de Dios, o vienen de parte de Dios. Claro, ¿quién puede crear el alma? Solo Dios. ¿De dónde vienen las almas? De Dios. Ahí Job lo está diciendo, ¿verdad? Todas las almas de los hombres vienen de Dios. Dios los crió, los hizo el alma y el hálito de todos los hombres. Pero no todos son escogidos para ser hijos de Dios. El que Dios haga todas las almas, tanto en el cielo como en la tierra, no quiere decir que todas son escogidas para ser hijos de Dios y recibir el espíritu de adopción en la tierra. Solo las almas que el Padre escogió desde antes de la creación, nos escogió para ser hijos, pero necesitamos el espíritu de Dios de hijo, cosa que solo lo recibimos por Jesucristo y aquí en la tierra, donde Dios nos da el espíritu de adopción. Ya voy a terminar, no se preocupen. Debemos de conocer que una parte, aquí esto es importante, ¿sabe por qué? Porque hay con mucha confusión. Debemos de conocer que una parte ser de Dios es, Dios tiene un alma, Dios tiene un alma, y otra parte ser de Dios es ser espíritu. Dios no tiene cuerpo, pero tiene alma y tiene el espíritu, que Dios es espíritu. El mismo Padre así lo revela. ¿Quién quiere ver rápidamente el versículo? Levíticos 26, 11, 30. Ya desde el Antiguo Testamento, el Padre mismo está revelando con Israel cuando ellos quebrantaban sus mandamientos. Levíticos 26, 11, 30. Léalo rápidamente. Pues tenemos que sacarlo de la Biblia, no lo que digan los hombres. Los recobros dicen que el alma es de segunda categoría y este es parte de Dios. ¿Ya lo tienen? Levíticos 26, 11. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? ¿David? 26, 11 al 30. ¿Mi alma qué? Vuelve a repetir. Mi alma no os abandonará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis siervos, y rompí las columnas de vuestros hijos, y os he hecho andar con mi rostro erguido. Pero si no me oyeres, y hicieres todos estos mandamientos, y si te enseñares mis secretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, o invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y centraréis en vano vuestra semilla. Hasta el 30. Bueno, nada más. Porque vuestros enemigos los temerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen los temerán. Bueno, lo único que quería leer era. Y aún con estas cosas no me vienen, yo volveré a castigaros siempre en el mar de vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro escudo como hielo, y vuestra vida como bronce. Vuestra fuerza se convertirá en vano, porque vuestra vida no dará su producto. Bueno, ¿sabes qué? Sí, hasta ahí. Al principio decía del alma, que su alma no los aborrecería, su alma refiriendo. Pero podemos ver otro versículo. Cuando ellos cumplían y obedecían su ley, dice, mi alma no os abominaré. Pero si ellos desobedecían, dice que su alma los aborrecería.
no dice su espíritu, dice su alma. Y luego en Isaías 1:14, ahorita leemos algunos versículos, es que ustedes tengan bien claro. Isaías 1:14 dice así: vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Por qué? Por el pecado de Israel, ¿verdad? Porque hacían las fiestas, pero no se arrepentían. Pero dice aquí hablando del tema, mi alma, dice, las tiene aborrecidas mi alma. Mi alma. ¿Quién está diciendo eso? Dios. El Señor les dice que sus fiestas de Israel, de ellos las tenía aborrecidas su alma por el pecado de ellos. Y el más clarito está en Isaías 42. El más clarito, pero hay más. Pero este es el que más perturba a los que no dicen que Dios no tiene alma. Dice 42. Fíjese, dice, he aquí, ¿ya lo tienen? Ese está bien clarito. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Está hablando de Jesucristo. El Padre está hablando, ¿sí se entiende o no? ¿Sí? Y dice, en quien mi alma tiene contentamiento. Y si yo pondré mi espíritu sobre él, he puesto sobre él mi espíritu. Aquí está hablando el Señor mismo, su alma. Claramente Dios dice Padre, ¿verdad? Refiriéndose a Jesucristo, su siervo, escogido. Mi alma tiene contentamiento, y esto lo vemos en el Nuevo Pacto. Dice que el Señor en el Señor puso su espíritu, el Padre, y el Hijo. Y dice que también el Hijo tiene alma y tiene espíritu. En el Nuevo Pacto habla sobre Jesucristo. Cuando oró en el Getsemaní, dijo 26:38, mi alma, ya no lo busque, nomás dice así, mi alma está muy triste hasta la muerte. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y Mateo 12:18, cumpliendo la profecía de Isaías, ese sí, léanlo. Mateo 12:18, ahí está el cumplimiento de la profecía de Isaías. Mateo 12:18. ¿Ya lo tienen? Dice el siervo, arribita dice el siervo escogido desde el 15, dice, desde el versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, refiriéndose a Jesucristo, mi alma, mi amado, en quien se agrada mi alma, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Pondré mi espíritu. Y no fue esto precisamente lo que hizo el Padre con Cristo. ¿Sí captar? Entonces, Jesucristo dice que tiene también alma. Entonces, ¿qué es el alma? Aunque ahorita no vamos a hablar sobre ese concepto del alma, ¿verdad? Pero dice aquí, cumpliendo la profecía de Isaías, del mismo Padre dijo que mi amado, en quien se agrada mi alma, he puesto mi espíritu sobre él, a todos los pecados, transgresiones de Israel en el Antiguo Testamento, como él les dio sus sacrificios de la sangre de animales. ¿Para qué eran los sacrificios? Para el perdón de sus pecados, de sus almas. Para el perdón de sus pecados, de sus almas que transgredían la ley de Dios. Todos los hombres fuimos constituidos almas vivientes desde Adán, no espíritu vivificante. Hasta lo recibimos hasta con Cristo. Y todos cometimos pecados, rebeliones contra Dios a través del alma, como fue Adán. ¿Con qué pecó Adán?
No puede decir que fue con el espíritu, por favor. Fue con el alma. Adán tenía alma, transgredió lo que Dios le dijo, pero fue su alma. Ahorita lo van a entender mejor. Todos cometimos pecados, rebelión, por eso el Señor dice, el alma que pecare, el alma. No dice el espíritu no puede pecar, el espíritu de Dios. Hermanos, ¿qué nos pasa? Pero el alma sí, como decía Ani, tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Porque pecamos con el alma. Entonces dijo, el alma que pecare, morirá. Y todos cometemos pecados a través de nuestra naturaleza del alma, por la carne, ¿verdad? Nuestras transgresiones y pecados al Señor fueron a través de la rebelión de nuestras almas. No había en el hombre espíritu de Dios. ¿Entienden eso o no? ¿Sí? Y el alma no es parte de Dios, y es otro misterio, pero no me quiero ahorita meterlo porque más nuestras entonces. Y es a través del alma, el arrepentimiento y la fe, que pueden ser perdonados por la sangre de Jesucristo y tener perdón y vida eterna. Solamente así tenemos el perdón, ¿verdad? De nuestras almas, para que nos quite el Señor el pecado. Pero el ejemplo que el Señor nos da, aquí ya, casi ya terminé. Vean la diferencia. El ejemplo que nos da el Señor del diablo y de sus ángeles. Ellos fueron hechos espíritus vivientes. Ellos ni tienen cuerpo ni tienen alma. Son espíritus vivientes, dice la palabra. No tuvieron alma ni cuerpo de carne, como el hombre. Y el diablo se rebeló, transgredió la ley espiritual del reino de los cielos, de Dios mismo, por lo cual este tipo de pecado de transgresión a Dios no tuvo perdón, arrepentimiento ni redención de parte de Dios Padre y de Cristo. ¿Con qué pecó Satanás? Con el espíritu. Él no tenía espíritu de Dios, pero estaba en la presencia de Dios, era querubín protector. Él veía, él estaba. Y su rebelión fue clara, completa. Ahí sí no había ninguna... Ahora sí, parte, pretexto ni parte para el perdón. ¿Sí me entiendes, verdad? Sí que debemos la diferencia entre pecar con el alma como humanos, que al diablote cochino, que estaba ahí en la presencia de Dios mismo y todo lo demás. Vea la diferencia, porque entonces él pecó con él y para él ya no hay perdón. Así haga lo que haga y se pare de cabeza. Ya no puede, ¿verdad? Haber perdón. La sangre y sacrificio del Señor es para las almas que Dios creó, que Dios escogió para salvación, no para los demonios que son espíritu. Y ya nos sigue hablando, ¿verdad? Que los ángeles son espíritus vivificantes, no son almas ni tienen cuerpo, ¿verdad? Y nos dice, los diablos pecaron directamente contra el Espíritu Santo de Dios en su reino, con un conocimiento claro, profundo de Dios ante Dios, sin disculpa, de no decir, no creer, no conocer la gloria del Señor ante ellos. Y los hombres pecamos por ignorancia, sin saber, sin conocer al Santo, al Señor, nuestras almas. ¿Me entienden? Vean la sí, Ani, ¿se ve? Ahora, ¿por qué? Termino entonces ya con eso. ¿Por qué dice el Señor que todo pecado es perdonado? ¿Sí? ¿Verdad? Aquí a los hombres, aún contra Cristo, pero el que peca contra el Espíritu, chicharrón. Para siempre, ¿verdad? No hay perdón. Tengamos cuidado. Yo no puedo, ni voy a explicar ahorita ese punto, ¿verdad? Pero sí se puede entender. Pero hay que tener mucho cuidado, porque hoy hemos escuchado la palabra. El Espíritu de Dios nos da a conocer la verdad. No es el hombre, no es la carne, no son los pastores. Es el Espíritu Santo que tiene que dar el conocimiento a la gente, a sus hijos amados, a los que ha querido salvar desde antes, a los que ha amado desde antes de la creación. ¿Que Dios no tendrá cuidado de sus amados, de sus hijos? ¿Que no tendrá? Él dice que el Señor no hará nada si no lo revela a sus siervos los profetas. Y no somos profetas, aquí está. Dios tiene que revelar los misterios que Dios quiere. ¿Y para quién son? Para ustedes, para nosotros. ¿Ya me entendió?
Si usted manda una carta, ¿a quién se la va a mandar? ¿A un vecino cochino que ni conoce? No, se la va a mandar a su familia, a su pariente, a aquellos que quiere, que ama. ¿A quién creen que mandó el Señor el Evangelio? A sus hijos amados, para aquellos que le aman, que están dispuestos, ¿verdad?, a esperar su venida, a desear ese momento culminante en el cual el Señor nos va a entregar un reino increíble. Pero bueno, entonces ya vemos, ¿verdad?, que no puede haber, una cosa es el alma y otra es el espíritu. No puede ser. Ahora recuerden esto. En Mateo 10:28 es un buen versículo, si quieren verlo. Mateo 10:20 es un buen versículo. 10:28 es un buen versículo. Fíjese lo que dice Jesucristo. Así que no los temáis a los hombres, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en luz. Dice, y lo que oís al oído, proclamarlo desde la azotea. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Es que se jactan, te voy a matar, te voy a quitar. Dice, mas el alma no pueden matar. ¿Por qué habla de alma? ¿Por qué no dice de espíritu? Ni modo que, ¿quién va a matar al espíritu? Es el Espíritu de Dios. ¿Quién va a ir en contra del espíritu? Imagínense. Pero sí, el alma. Digo, el cuerpo. Ni el alma pueden matar, el cuerpo. Pero más bien temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y lo creemos? Entonces sí, ¿verdad? Claro que ya lo creemos. Entonces aquí una cosa es el alma y otra el Espíritu de Dios. Y no puede ser que el Espíritu de Dios sea echado al infierno, ¿verdad? ¿Cómo Dios va a echar a su propio espíritu al infierno? Pero sí a las almas, sí las echa al infierno. Porque el Espíritu de Dios es santo, 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 santo. El Espíritu de Dios no puede pecar. El Espíritu de Dios nunca va a escoger el mal ni el pecado, ¿entienden? El Espíritu de Dios siempre va a escoger lo santo, lo bueno, lo verdadero. Él no puede pecar, Él no puede transgredir la ley de Dios. Dios mismo. Y es el que está en nosotros. Pero le hacemos más caso a la carnota y tu alma se inclina más para allá. Entonces no puede ser que el Espíritu Santo, ¿verdad? La blasfemia contra el Espíritu de Dios no es perdonada. Entonces aquí hace afrenta al Espíritu de Dios, de gracia, el hombre cuando rechaza a Jesucristo, cuando se vuelve atrás, después de haber conocido la verdad, volverse atrás. Ya ese es otro tema. Pero qué tremendo, ¿eh? Entonces, ¿sí se capta o no? ¿Sí se captó o no? Sí, sean sinceros. Yo en lo personal sí me gocé y dije, Señor, ahora entiendo para qué me mandaste para acá otra vez. Y luego hasta Chilotepec. Ay, no se crean. Mejor, ¿qué tal si los manda al defectuoso? O a China. Imagínense con los musulmanes. No, Dios nos libre. Bendito sea el Señor, que es hermosa la heredad. Nunca le debemos de dejar hacer ningún despropósito a Dios, ¿verdad que no? Gracias al lugar que nos mandaste, a la familia, al esposo, a la esposa, hasta dar gracias. ¿Por quién creen? Por la suegra. ¿Cuesta trabajo? Pues se tienen que darle gracias. Padre, te damos gracias aún por las suegras que no quieren aceptar al Señor, pero todo está en tus manos. Tú eres santo, bueno, ¿verdad? Y tú nos escogiste para ser tus hijos, Padre. Perdónanos, Señor, por no ser obedientes, no reconocer ese amor tan grande, precioso, Señor. No podemos entenderlo, Padre. Pero te amamos, te adoramos, Señor, que tu gracia y tu Espíritu Santo siempre, Señor, nos van a llevar a ti, nos van a llevar también al perdón y al arrepentimiento de nuestras almas cuando te desobedecemos, cuando dejamos tus mandamientos y tu palabra. Dice a tu iglesia, sabemos que tú le amas, Señor, y que tú nos escogiste, Señor, para estar contigo en la eternidad, y que ninguno de tus hijos se va a perder, Padre, porque tú nos escogiste para salvación, y no de ahorita, Padre, sino de la eternidad.
Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Fue un poco largo, pero pues no podía cortarle, Ani. ¿Sí? No le podía cortar.